Bueno, buenos días nuevamente. Ya está una buena parte del grupo, así que vamos a iniciar. Vamos a tomarnos unos minutos de inicio para escuchar, leer. No sé si alguien tiene dudas sobre el tema del miércoles sobre la programación dinámica para problemas de reemplazo. Me gustaría saber si han sentido fácil el tema, si de repente han visto por ahí un par de problemitas de los sugeridos que no estaban tan fáciles, que de repente hay que cambiar un poquito el enfoque. Sí, exacto, Walter. Muy bien, gracias por participar. Sí, dice un poco los enunciados se complican. Sí, hay que tener mucho cuidado. Una parte interesante de esto de la programación dinámica es que, como su nombre lo indica, es dinámico. Entonces, no todos los problemas van a encajar a la perfección en aquellos que vamos haciendo. Entonces, siempre nos vamos a ir encontrando con variantes. De repente, algunos estuvieron resolviendo, creo que el problema 1, en donde mencionaba que ya la máquina ya estaba usada. Entonces, ya empezamos con una máquina que era regalada, de paso, ni siquiera tenía un costo inicial y que pues ya tenía 2 años de vida. Entonces ya con eso cambia un poco la perspectiva del problema y de cómo se va a abordar. No sé si alguien más tiene comentarios al respecto de los problemas de reemplazo. Todos pudieron revisar el tema. No hay comentarios. Bueno, yo esperaría que si los comentarios van surgiendo a medida van avanzando, de repente no han terminado de revisar todo el material o para muchos ya quedó claro el tema, pues bueno, que me lo vayan haciendo saber. Si van quedando dudas, me las vayan haciendo saber. Voy a habilitar quizás un foro adicional en el aula para consultas sobre todo lo que tenga que ver con programación dinámica y pues ahí pueden ir discutiendo entre ustedes, no esperen a que yo les dé la respuesta a todos. Si de repente usted tiene la respuesta a la duda de alguno de sus compañeros, pues compártala ahí, ¿verdad? Y vamos a ir dejando ahí quizás un repositorio de preguntas frecuentes y las respectivas respuestas para aquellos que aún todavía no han terminado de revisar ese material y que cuando lo hagan y se enfrenten a esas dudas, pues ya tengan ahí un par de soluciones alternas al cuestionamiento. Entonces, ya que veo que no hay comentarios, vamos a iniciar. Ahora vamos a seguir con los problemas especiales de programación dinámica y vamos a trabajar con los problemas de asignación, que también son conocidos como el típico problema de la mochila. ¿Por qué el problema de la mochila? Bueno, porque podemos pensar en que a la hora de asignar tenemos tal cual una mochila o un depósito en donde tenemos una capacidad definida de todo lo que podemos asignar ahí y que tenemos múltiples elementos que podemos introducir en él. Entonces hay que definir qué elementos se introducen. Entonces hay que ver en función de repente qué es más beneficioso. De repente usted se va de camping y va a llevar su mochila de camping y bueno, y dice, puedo meter el sleeping mat, pero también puedo meter unas latas de comida, puedo meter de repente unos fósforos, puedo meter una linterna, y entonces ya cada cosa va teniendo su beneficio puntual. Uno ya puede decir, bueno, es importante tener un sleeping bag, porque ¿dónde voy a dormir? No me puedo quedar así completamente expuesto, porque de repente pues ahí llegan los animalitos y lo pueden picar y todo. De repente es necesario llevar cerillas, fósforos, porque si voy a hacer una fogata para el frío, para calentar los alimentos, pues son necesarios. De repente, pues la comida, habrá que pensar en cuál es aquella comida más beneficiosa en cuanto a que me va a alimentar, me va a dar energía,
no va a ocupar mucho volumen, en fin. Entonces hay que ir viendo qué cosas sí puedo meter en esa mochila de forma tal de que el peso sea adecuado para irme de camping, pero que me genere el máximo beneficio. Es decir, que no se me vayan a quedar cosas que de repente pesan, pero que son indispensables. De repente llevar, qué sé yo, unos 2 litros de agua, por muy pesada que sea, o 5 litros de agua, pues es indispensable. Además, si nos vamos a ir varios días, hay que tomar agua, hay que hidratarse. Entonces, aunque pese, pues el beneficio es bastante grande. Entonces, eso es lo que buscamos con estos problemas de asignación, o también conocidos como los problemas de la mochila. Vamos a ver un caso en esta clase. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Muy bien, ahí está. No sé si me confirman si el tamaño de letra y bueno, en fin, todo es visible, o si lo agrandamos un poco. Muy pequeña la letra. Okay. Ustedes me dicen si con este tamaño estamos bien. Ya le subimos un par de puntos. Sí, sí, ok, perfecto. Muy bien, entonces tenemos acá un problema. Dice que una compañía de telefonía cuenta con 5 empleados para realizar una serie de proyectos. En este momento existen 4 proyectos a desarrollar en la empresa. Tenemos proyectos de internet, celulares, cable y telefonía fija. Dice que se ha conocido que se puede aumentar la ganancia de la empresa con cada proyecto, dependiendo de la cantidad de empleados asignados. En este caso, por ejemplo, si se asigna un empleado al proyecto de internet, pues tendríamos una retribución o ganancia de 4, mientras que si asignamos 5 empleados, tendríamos una ganancia de 15. O en el caso de cable, si asignamos 2 empleados, tendríamos una ganancia de 9. Si asignamos 3, una ganancia de 11. Si asignamos 4, la ganancia disminuye a 10. Y si asignamos 5, disminuye a 9. Aquí podemos ver que casi que es equivalente a tener 2 empleados o tener 5, porque vamos a tener una similar ganancia de 9. Entonces, eso es lo que nos muestra las ganancias del proyecto en función de la cantidad de empleados. Se muestran en esta tablita y nos dice que existe una alta probabilidad de no poder contar con los 5 empleados para los proyectos, dado que la empresa también necesita cubrir otras 2 plazas. Eso quiere decir que si cubrimos esas otras 2 plazas, solo tendríamos disponibles 3 empleados. Determine, dice, la asignación ideal de los empleados cuando deba cubrir plazas y cuando no. Es decir, cuando tengamos disponibles 3 o cuando tengamos disponibles 5. Calcule la ganancia que se deja de percibir por cubrir esas 2 plazas y no asignarnos al proyecto. A ver, entonces en un problema de asignación de programación dinámica, pues lo que estamos viendo aquí es una combinación de ganancias y recursos que debemos asignar. Tal cual, si ustedes recuerdan, cuando veían en OP1, de repente veíamos el problema de transporte y veíamos el caso especial de asignación, en donde hablábamos del método húngaro. No sé si se recordarán
que era el donde se trazaban rayitas y se buscaban ceros. Entonces, por aquí tenemos en programación dinámica también ese tipo de casos, y solo que aquí lo vamos a resolver bajo la óptica de la recursividad. Vamos a dividir nuestro problema en subproblemas y vamos a ir de forma recursiva llegando hasta la solución óptima. A ver, la primera pregunta sería ¿cuántos subproblemas o cuántas etapas vemos en este problema? O sea, n de cuánto será. ¿5? Joel pregunta si 5. Ok. Oscar propone que son 4. A ver, ¿por qué 4, Oscar? Rubén dice también que 4. ¿Qué cosa definiría nuestro subproblema? Exacto. Yo creo que son 4 porque en el problema menciona que dice que son 4 proyectos lo que está desarrollando la empresa. Exactamente, Rubén. Y por aquí Oscar también lo pone en el chat porque son 4 proyectos a cubrir. Entonces nuestras etapas van a estar constituidas por los proyectos que tenemos que realizar. De repente podemos tener también que estos no son proyectos, sino que de repente son artículos a meter en la mochila, ¿verdad? Y entonces en función de la cantidad de artículos, así vamos a tener cantidad de etapas. Si tenemos de repente artículos alimentación, artículos confort, artículos X cosas, pues así vamos a tener de etapas. Luego, es importante definir, además del número de etapas, quién va a ser nuestra variable de decisión. En este caso la vamos a llamar xn minúscula y va a estar denotado por la cantidad de empleados que yo puedo asignar en cada proyecto. Ahora, además de la variable de decisión, esta variable de decisión pues tiene asociada en esta tabla una ganancia. Entonces yo genero una ganancia por cada cantidad de empleados. Ya veíamos que por acá en el caso de cables, si llevábamos 2 empleados en el proyecto, pues teníamos una ganancia de 9. Si llevamos 5 empleados, tenemos una ganancia de 9. Entonces hay que definir eso de la ganancia. Le vamos a poner G de ganancia y va a ser la G de XN. Vamos a poner por aquí ganancia obtenida. Ahora, además de esa ganancia, ojo, aquí tenemos una ganancia que quizás es elemento importante vinculado a la variable, y es como cuando hablábamos del costo, el costo en los problemas de reemplazo o la distancia en los problemas de ruta. Siempre tenemos por ahí un elemento que va vinculado a nuestra variable de decisión a utilizar en cada una de las etapas. Luego también va a ser importante definir nuestros posibles estados. En este caso les vamos a llamar S de N, que va a ser la cantidad de empleados que puedo asignar. Y vamos a definir también nuestra función recursiva. Nuestra función recursiva
En este caso vamos a tener a f de, en este caso el estado, donde vamos a tener una función que nos dice la ganancia que se puede obtener en función de la cantidad de empleados que puedo asignar. Esta va a estar definida por un máximo. ¿Por qué hoy por un máximo y no por un mínimo? Bueno, en problemas de ruta buscamos rutas más económicas o de menor distancia. En problemas de reemplazo buscamos el costo más bajo. Pero en problemas de asignación buscamos el mayor beneficio por realizar la asignación. Entonces, en este caso, a diferencia de los otros dos, vamos a maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? Bueno, aquí tenemos dos cosas en contraste, o dos cosas que debemos de considerar. La primera va a ser la ganancia que yo obtengo por asignar la variable de cantidad de empleados. Entonces vamos a tomar a g de xn. Y a esto habrá que sumarle, ojo, como estamos en programación dinámica, la recursividad, es decir, la etapa previa. Entonces, en este caso vamos a tener f de n menos 1. ¿Sí? Para, no, en este caso sería de n más 1, vamos a ir hacia atrás. F de n más 1, ¿de quién? Bueno, como estamos diciendo que vamos a asignar X cantidad de empleados y tenemos disponibles esa cantidad de empleados, la recursiva que vamos a, o el elemento que vamos a recursar, en este caso de la etapa previa, va a ser la diferencia. Si yo tengo 5 empleados disponibles y estoy evaluando asignar 2, pues vamos a sumarle los 3 que me quedan de la etapa previa. Entonces, en este caso sería S n menos xn. Y con eso cerramos nuestra función recursiva. Ahí tenemos la recursiva. Vamos a hacer una recursividad hacia atrás, es decir, vamos a empezar en la etapa 4 hasta llegar a la etapa 0. Y entonces habrá que definir nuestra condición de frontera. ¿Quién sería nuestra condición de frontera? Por ahí creo que hay un comentario. ¿Qué significa Fn? Es la función en la etapa n. Entonces, si vamos a tener, en este caso, 4 etapas, vamos a tener un f en la etapa 4, un f en la etapa 5, un f en la etapa 6, perdón, un f en la etapa 3, un f en la etapa 2 y un f en la etapa 1. Es la función recursiva en la etapa n. Eso significa. Edwin dice, la condición de frontera. A ver, sería, en este caso, tenemos, bueno, la podemos nombrar, pero sería F4. Perdón, aquí vamos a ponerle Fn de Sn. Sí. Y entonces tendríamos la F4 de Sn. Por ahí proponía directamente F de 4. Creo que quién era. Edwin. Ajá. Pero sería F4 para cualquier estado. En nuestra condición de frontera definitivamente tiene que ser igual a 0. Walter dice, ¿son las recursivas que desarrollamos en el caso de reemplazo? Sí.
No, en el caso de reemplazo, los costos, el C12, C13, C14, C23, C24, son equivalentes en este caso a los G. Y luego, si recuerdan, el C le sumábamos el F de las etapas previas y constituíamos los nuevos F. No sé si queda claro, Walter. Ok. A ver, entonces F4 de Sn, esto va a tener un valor de 0. Eso quiere decir que al iniciar, pues, yo no llevo un costo, una ganancia acumulada. Entonces, lo que vamos a ir sumando es 0. Uy, aquí, ojo, vamos a tener 4 etapas, pero nuestra condición de frontera, como vamos hacia atrás, va a ser n más 1. Perdón, entonces aquí tendríamos que poner F5 de Sn. Ok, entonces veamos, vamos a empezar la etapa 4. En la etapa 4 vamos a considerar, primero tenemos que tener en consideración los SN, que es decir, la cantidad de empleados que puedo asignar. ¿Cuántos puedo asignar? Puedo no asignar empleados, asignar 1, 2, 3, 4 o hasta 5. A esta etapa 4 le vamos a llamar telefonía fija. O no sé si prefieren ponerle otro nombre. Ojo que aquí tenemos 4 proyectos, pero pues no hay una numeración específica para cada uno. Entonces mi etapa 4 puede ser internet, o puede ser cable, o puede ser celular, cualquiera. Y la etapa 3 igual puede ser cualquiera de las que quede, y la etapa 2 cualquiera. No estamos siguiendo la lógica de la tablita, podemos hacerlo, pero no es indispensable. Así que, pero en este caso vamos a empezar con la etapa 4, telefonía fija, para ir hacia allá. Entonces vamos a empezar con esa. Ahora, ahí tenemos los S. Nos va a interesar conocer los P, perdón, las G de cada variable. Entonces, en este caso vamos a tener la ganancia que obtendría si asigno 0 empleados, la ganancia que obtendría si asigno 1 empleado, la ganancia que obtengo si asigno 2 empleados, la ganancia que obtengo si asigno 3 empleados, la ganancia que obtengo si asigno 4 empleados y la ganancia que obtengo si asigno 5 empleados. Eso es lo que podría suceder, que teniendo disponibles pues de 0 a 5 yo puedo asignar de 0 a 5, ¿sí? Cualquiera de esas opciones. Entonces, y a estos G, que son los que tenemos acá, le vamos a adicionar también el F5 de los complementos. En este caso, si yo asignara 0 empleados, necesito el F5 de 4, perdón, de 5 empleados, porque 0, 5, me quedan 5. Luego el F5 de 4 empleados, porque puedo asignar 1 y de la etapa previa traer 4. Luego, voy a ver si reduzco un poquito para que me quede. Entonces podemos tener F5 de 3, luego F5 de 2 y F5 de 1 y F5 de 0. Y finalmente obtener mi F4 de S.
Entonces, ya más o menos aquí hemos estructurado nuestra tablita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a decir, si tenemos disponibles 0 empleados, ¿cuántos podría asignar a telefonía fija? Pues solamente 0, ¿verdad? Porque si no tengo nada de empleados, pues no puedo asignar nada. Entonces, ¿cuál sería la ganancia de asignar 0? Por aquí me dice la tabla que son 0. Entonces, aquí asignamos 0. Luego tenemos, ¿podemos asignar 1? No. 2, no. 3, no. 4, no. 5, tampoco, porque solo tenemos 0. Entonces, si asigno 0, quiere decir que de la etapa previa yo debo de tener asignados 5. Entonces, vamos a utilizar F5 de 5. Ya vimos que para cualquier SN en la etapa 5, la ganancia es 0. Entonces, quiere decir que aquí vamos a tener 0. Y entonces nuestra F4 para 0 va a ser igual a 0 más 0. ¿Sí? A ver, para la etapa, perdón, para el estado 1, si tengo un empleado por asignar, yo podría decidir no asignar empleados en telefonía fija, lo que me generaría una ganancia de 0, o asignar un empleado a telefonía fija. Si asigno un empleado a telefonía fija, por aquí la tablita me dice que tendría una ganancia de 3. En correspondencia, vamos a hacerle las rayitas a la tablita acá. En correspondencia, pues ya que no puedo asignar 2, ni 3, ni 4, ni 5, porque lo máximo que tengo son 1, entonces vamos a ver. Si asigno 0, nuevamente, de la etapa anterior debería de traer 5. La ganancia asociada es 0. Si asigno 1, de la etapa anterior tendría que traer 4. Entonces, la ganancia asociada son 0. Entonces, aquí vamos a ver el F4 para 1, ¿cuánto va a ser? Aquí voy a poner una función que va a decir que buscamos el máximo. ¿De qué valores? Bueno, el primero va a ser este más este. Y el segundo va a ser, esto es coma, perdón, este más este. Cerramos. Y ahí nos dice que el F4 de 1 debe de ser 3. Ahí es donde obtendríamos la máxima ganancia. Ahora, para 2 empleados, ¿qué va a pasar con 2 empleados? Si tengo 2 empleados que puedo asignar, entonces, si así puedo asignar 0, 1 y 2. A ver, veamos, hay pregunta. Veamos, dice Inge, y en 5 empleados no afecta lo que nos dice que es poco probable que estén disponibles. Sí, sí nos afecta, pero ya vamos a ver que lo vamos a ver esa afectación hasta que lleguemos a nuestra etapa final. Ahorita en las etapas intermedias vamos a partir del supuesto que sí vamos a tener disponibles esos 5 empleados y vamos a condicionar a no tener los 5 hasta que lleguemos a la etapa 1. Por el momento vamos a evaluar como que si los tenemos disponibles, porque de repente por ahí tenemos una preguntita que nos dice que evaluemos. Dice, veamos. Determina la asignación ideal de los empleados cuando deba cubrir plazas y cuando no. Entonces, como hay que evaluar ambos escenarios, lo vamos a llevar con 5 empleados. Muy buena pregunta, Oscar. A ver, Walter dice, ¿podría volver a explicar esa asignación en la etapa 1? Sí, con gusto, Walter. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos en la etapa, en la etapa 4? Y entiendo que es con un empleado probable o que podemos asignar. Podemos asignar 1. Entonces, puedo decidir no asignar o asignar 1. Si no asigno, la ganancia sería de 0 más 0. Si asigno 1, la ganancia sería de 3 más 0.
De esas dos, lo que me genera más ganancia es asignar ese empleado. Es decir, 3 más 0, 3, y entonces es a lo que llegamos acá. Por eso yo aquí le puse directamente la funcioncita, el máximo de la suma de 0 más 0 y de 3 más 0. ¿Sí? No sé si queda claro, Walter. ¿Por qué 3? 3 en la tablita nos dice por acá que el proyecto de telefonía fija, si yo tengo un empleado asignado, me va a generar una ganancia de 3. Ese 3 viene de acá. Perfecto. A ver, entonces sigamos. En el caso de 2, bueno, si tengo la posibilidad de asignar 2, puedo tomar la decisión de no asignar, asignar 1 o asignar 2. Si decido no asignar, ya sabemos que la ganancia es 0. Si decido asignar 1, la ganancia es 3. Y si decido asignar 2, la ganancia sería 7. ¿Sí? A partir de los datos que tenemos acá en esta tablita. Ahora, si ya vengo yo y digo, bueno, si asigno 0, de la etapa previa debo de traer 5. Esto van a ser 0 de ganancia. Si asigno 1 de la etapa previa, entonces yo aquí voy a tener de ganancia 0. Y si asigno 2 de la etapa previa, tendría que asignar 3 y la ganancia es 0. Ojo que aquí siempre vamos a tener 0, ¿verdad? Era casi que innecesario colocar esto, pero para ir viendo cómo van creándose los valores, pues lo vamos a dejar. Entonces aquí, nuevamente vamos a buscar el máximo. ¿El máximo entre quiénes? Bueno, la primera opción sería entre 0 más 0, que sería de esto más esto. La segunda opción sería de 3 más 0. Y la tercera opción de 7 más 0. Obviamente, como las sumas están bien fáciles, ¿verdad? De 0, 3 y 7, ya sabemos que el máximo va a ser 7. Entonces, sumamos y ahí tenemos. Entonces, si tengo 2 empleados disponibles, lo mejor es asignar los 2 empleados. Ahora vamos para, si tengo 3 empleados, ¿qué opciones tengo? No asignar, que me generaría ganancia de 0, asignar 1, que me va a generar ganancia de 3, asignar 2, que me va a generar ganancia de 7, asignar 3, que me va a generar una ganancia de, como dice la tablita, de 12. Ahora, de las etapas previas, ya sabemos que por condición de frontera estos valores son 0. Entonces ya directamente solo los voy a llenar. Y podemos proceder a hacer nuestro cálculo. Aquí, ¿quién nos falta? Nos falta, si tenemos 3 empleados, 12 más 0. Y ahí está. Entonces, si tengo 3 empleados disponibles, lo mejor sería asignar los 3, porque eso es lo que me genera más beneficio. Ahora evaluamos para 4. Si tengo 4, puedo no asignar, puedo asignar 1, puedo asignar 2, puedo asignar 3 o puedo asignar los 4 que tengo. Serían 14. De la etapa previa, la ganancia sería 0 en cualquiera de los casos. Y entonces aquí buscamos el máximo entre la suma de este más este, de este más este, de este más este y esto más esto, finalmente esto más esto. Creo que no me equivoqué, ¿o sí? No. Entonces ahí tenemos. Y la mejor opción es, si tengo 4 disponibles, asignar los 4. Ojo que vamos en la primera etapa. Solamente estamos pensando en telefonía fija por el momento. Y si tengo los 5 empleados,
casi que igual, vean. Puedo no asignar, puedo asignar 1, puedo asignar 2, puedo asignar 3, puedo asignar 4 o puedo asignar 5 con una ganancia de 16. Y de la etapa previa tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Seleccionamos el máximo. Aquí nos faltaría la de 5 empleados. 16 más 0. Y ahí está. Entonces ya vemos en nuestra etapa 4, primera etapa que hemos hecho, pues nos encontramos con este escenario. Y que lo mejor, pues en cada uno de los casos de empleados disponibles va a ser esto que está en esta columna. Le vamos a poner un colorcito para tenerlo en cuenta. A ver, entonces hasta aquí, etapa 4. Ahora podemos proceder a hacer la etapa 3. Nuestra etapa 3, por la tablita que tenemos acá, vamos a seguir con cable. Entonces aquí vamos a pensar del proyecto de cable y vamos a tener las mismas condiciones. Yo dejé estas fórmulas acá precisamente para que pues ya vaya quedando un poquito que automatizado quizás este proceso. Voy a copiar directamente la tabla, la voy a pegar y lo que voy a borrar son los valores de las ganancias y de la etapa previa. Ojo que aquí ya no sería la F5, sino que como ya estamos en la etapa 3, yo voy a ir a buscar los valores de la etapa 4. F4 de 5. No me da. Entonces esta sería la F4 de 4. La F4 de 3. La F4 de 2. Y la F4 de 1 y F4 de 0, porque estamos yendo a traer la etapa anterior. Y aquí en esta columna, a quien vamos a tener es al F3, es decir, a la recursiva en la etapa 3 para el estado N. Entonces aquí tenemos, puedo tener disponibles 5 empleados y pues a ellos los puedo asignar. Entonces, empecemos evaluando esto. Veamos. Si tengo 0 empleados, nuevamente, lo único que puedo asignar es 0. Entonces, aquí mi ganancia va a ser 0, a partir de lo que está aquí en la tabla. Si tengo un empleado, puedo asignar 0 con ganancia de 0, o puedo asignar 1, que me generaría una ganancia de 5. Si tengo 2 empleados, puedo no asignar, asignar 1 o asignar 2, que me generaría una ganancia de 9. Si tengo 3 empleados, puedo asignar ninguno, 1, 2 o los 3 empleados con una ganancia de 11. Si tengo 4 empleados, puedo ganar 0, 5, 9, 11 o si asigno los 4, 10. Si tengo 5 empleados, puedo ganar nada por asignar 0, 5 por asignar 1, 9 por asignar 2, 11 por asignar 3, 10 por asignar 4 y 9 por asignar 5. Ahora, hay que adicionarle a esto el complemento, porque si tengo, veamos, empecemos si quieren con 5. Si tengo 5 empleados y no asigno ninguno, es decir, G de 0 es 0, entonces no estoy asignando empleados en esta etapa, quiere decir que en la etapa anterior sí los asigné. Entonces, de 5 que tengo, van a venir de la etapa previa. Entonces, vamos a buscar F4 de 5. Y F4 de 5 tiene un valor de 16. Entonces, aquí vamos a tener 16. Puedo colocar este mismo valor en toda la columna, porque, ojo, lo vamos a ocupar en toda la columna. 16, 16, 16, 16, 16. ¿Sí? Ahora, tengo 5 empleados disponibles, pero asigno 1 al proyecto de cable
Eso quiere decir que asigné 4 al proyecto de telefonía fija. El F4 de 4 nos da 14. Entonces quiere decir que aquí serían 14. Y lo mismo va a suceder si tengo 4, si tengo 3, si tengo 2 o si tengo 1. Ya si tengo 0, no, porque si tengo 0 únicamente quiere decir que en la etapa previa asigné 5. ¿Sí? A ver. Ahora, para el caso de tener 5 empleados y yo decido asignar 2. Entonces, si decido asignar 2, vamos a tener que acá nos van a quedar disponibles 3. Eso quiere decir que en la etapa previa F4 de 3 es 12. Entonces aquí vamos a agregar 12. Hasta ahí. Ahora, en el caso de que tengo 5 empleados y decido asignar 3, entonces nos van a quedar 2 disponibles de la etapa previa. Entonces, vamos a tener de la etapa previa F4 de 2 es 7. Entonces, aquí vamos a tener 7, 7 y 7. Hasta acá. Ahora, si tengo 5 empleados y asigno 4, quiere decir que de la etapa previa traigo 1. Entonces, F4 de 1 es 3. Entonces, aquí vamos a tener 3 y 3. Y si tengo 5 empleados y asigno en esta etapa los 5, quiere decir que en la etapa previa no asigné empleados. Entonces, vamos a utilizar F4 de 0. Que es igual a 0. Entonces ahí vemos y tenemos nuestros resultados. No sé si hay preguntas. O sea que en este caso SN, bueno, sí, SN más XN siempre va a ser igual a 5, ¿verdad? Tienes toda la razón. Yo aquí he cometido, perdón, un error por ir haciéndola a la carrera. A ver, no, sí, usted hace un comentario muy importante. Gracias, definitivamente. Porque estamos diciendo en la recursiva que es Fn más 1 de Sn xn. Uy, desde la etapa anterior cometí ese error. Sn y xn, bueno, en este caso teníamos si teníamos 0 disponible y asigno 0 en esta etapa, quiere decir que aquí en realidad la que debería de haber utilizado es que en la etapa 5 pues asigné 0, ¿verdad? Porque no tengo empleados disponibles. Entonces 0 y 0 pues me va a dar 0. Mientras que si tengo 1 disponible, aquí sí, puedo asignar 0 y 1 en la etapa anterior. Sería F5 de 1. Y si tengo 1 disponible, sería F5 de 0. A ver, vamos a corregirlo. Muchas gracias ahí por la afirmación. Aquí en este caso sí. Tengo 0 empleados disponibles, entonces en esta etapa asigno 0. En la etapa anterior tendrían que haber sido 0. Este 0 sería de acá. Luego, en esta etapa tengo 1 disponible. Si asigno 0, pues este 0 que está acá sería el de acá.
Y si asigno 1, perdón, este 0 sería el de acá y este el de acá. Luego, si tengo 2 disponibles y asigno 0, pues entonces vamos a tener que utilizar 2 de la etapa previa. Si tengo 1, tendríamos que utilizar 1 de la etapa previa y 1 de esta. Y si aquí utilizo las 2, pues vamos a utilizar 0 de la etapa previa. Luego, en el caso de tener 3 empleados disponibles, si tengo 3 empleados disponibles, pues puedo utilizar ninguno aquí, pero de la etapa previa tengo que utilizar 3. Vamos a decir que sí. Luego, si tengo 1 disponible de la etapa previa, tengo que utilizar 2. Si tengo 2 disponibles de la etapa previa, debería de utilizar 1. Y si tengo 3 disponibles y utilizo los 3, pues de la etapa previa tendría que utilizar 0. A ver, entonces aquí esto me va a quedar I15 más Q15, J15 más R15, sí. K15 más, aquí vamos a ponerle 2, 1, y L15 más esta de acá. Ahí está. Ahora, si tengo 4 empleados disponibles y utilizo 0, voy a utilizar 4 de la etapa previa. Si tengo 4 empleados disponibles y utilizo 1, vamos a utilizar 3 de la etapa previa. Si tengo 4 disponibles y utilizo 2, vamos a utilizar 2 de la etapa previa. Si tengo 4 disponibles y utilizo 3, vamos a utilizar 1 de la etapa previa. Y si tengo 4 disponibles y utilizo los 4, no vamos a utilizar de la etapa previa. Ahora corrijo las sumas. Tendríamos I16 más P16, J16 más Q16. Más esto, K16 más, esto no sería Q, sino que sería esto de acá, L16 más S16 y M más T. Ahí está. Y finalmente, si tengo 5 empleados disponibles y aquí no ocupo, pues en la etapa siguiente utilizaría los 5. Si aquí tengo 5 disponibles y ocupo 1, en la etapa siguiente 4. Y esta sí está bien. A ver, entonces en la etapa 3 habrá que corregir también. Y vamos a corregir prácticamente todo esto. A ver, entonces, para la etapa 5, si estábamos bien, si tengo 5 disponibles y no utilizo ninguno, vamos a utilizar 5 de la etapa previa. Entonces, esto nos va a dar 16. Si tengo 5 disponibles y utilizo 1 en la etapa previa, tendríamos que utilizar 4. 5 y 4, 19. Si tenemos 5 disponibles y en la etapa previa utilizamos 2, en esta etapa utilizamos 2, en la etapa previa tendríamos que utilizar 3. Entonces 9 y 12 me dan 21. Aquí vemos que se está generando el máximo. Luego, si tenemos 5 empleados y en esta etapa utilizamos 3, en la etapa previa tendríamos que utilizar 2. 11 y 7, 18. Y si tenemos 5 empleados y utilizamos 4, en esta etapa, en la etapa previa tendríamos que utilizar 1. 10 y 3 son 13.
y si usamos 5, en la etapa previa tendríamos que no haber utilizado. Entonces esto nos da 9. Ahí vemos que el máximo se genera con 2 empleados para el proyecto de cable y 3 para el de telefonía fija. Ahora veamos, si tenemos 4 empleados, ¿qué va a suceder? Si tengo 4 empleados y no ocupo empleados acá, en la etapa previa tendría que haber utilizado 4. El F4 de 4 me da 14. Ahora, si tengo 4 empleados y utilizo 1 en este proyecto, en el proyecto previo tendría que utilizar 3. F4 de 3 me da 12. Si tengo, veamos, 4 empleados y utilizo 2, en la etapa previa tengo que haber utilizado 2. Y F4 de 2 es 7. Si tengo 4 empleados y utilizo 3, en la etapa previa tengo que haber utilizado 1, que me genera una ganancia de 3. Y si tengo 4 empleados y utilizo los 4, en la etapa previa no tuve que haber utilizado. Ahora vamos a corregir todas estas funciones. Vamos a... Ok. Entonces vemos que de la etapa 4, el máximo es 17. ¿Cómo se genera ese 17? Vemos con 0 y 4 me da 14, con 1 y 3 me da 17. Por ahí tenemos. Con 2 y 2 me da 16. Con 3 y 1 me da 14 y con 4 y 0 me da 10. Entonces ahí vemos que en este caso sería emplear un empleado para cable y 3 para telefonía fija. Ahora, si hacemos lo mismo en el caso de tener 3 empleados, si no asigno para cable, tendría que asignarlo para telefonía fija con una ganancia de 12. Si asigno 1 para cable, tendría que asignar 2 para telefonía fija con una ganancia de 7. Si asigno 2 para cable, tendría que asignar 1 para telefonía fija con una ganancia de 3. Y si asigno los 3, pues no puedo asignar a telefonía fija. Y aquí vemos que la máxima nos da 12, que proviene de 0 y 12. Eso sería una opción. Luego 5 y 7 también nos genera 12. 9 y 3 también nos genera 12. Entonces aquí tenemos estas 3 y estas 3. Ambas nos dan el mismo valor, entonces los 3 son máximos. Cualquiera de las 3 alternativas es viable. Ahora, si tenemos 2 empleados, podemos no asignar a cable y asignarlos todos a telefonía fija. Si asignamos 1 a cable, podemos asignar 1 a telefonía fija. Y si los 2 los asignamos a cable, pues no asignamos a telefonía fija. Eso nos genera un máximo de 9, que viene de 9 más 0. Los otros nos dan 0 y 7, 7 y 5 y 3, 8. Si tengo un empleado disponible y no asigno a cable, puedo asignar ese empleado a telefonía fija. Y si tengo un empleado disponible y lo asigno a cable, pues no asigno a telefonía fija. Eso me da un máximo de 5, que viene dado por un empleado en cable y 0 en telefonía fija. Y finalmente, pues si no tengo empleados, pues no puedo asignar ni a cable ni a telefonía fija, y eso nos va a dar un 0. Ahí está hecha la corrección. Gracias al compañero que nos hizo ver el error. Aquí les voy a marcar también. Este está fácil, la etapa inicial. Ahí está. Ahora vamos con la siguiente etapa. No sé si hay preguntas.
Rocío dice, ¿subir el Excel? Sí, subir el Excel. Preguntas por el cambio. Perdón, hay que... Estamos perdidos. ¿No hay preguntas? Ok, bueno, yo voy a estar pendiente ahí del chat. A ver, entonces, nuestra etapa 2, ¿quién va a ser? Bueno, tiene que ser otro de los proyectos. Ya evaluamos telefonía fija, ya evaluamos cable, ahora nos tocaría celulares. Entonces, nuestra etapa 2 va a ser celulares. Voy por facilidad. Pues sí, bueno, ya viéndolo así, entonces sería X1 más X2 más X3 más X4 va a ser igual a SN. Exacto, sí. Ok, ok. Ok, veamos. Voy a copiar parte de la tabla acá solo para tenerla a la vista. Entonces ahí tenemos solo los dos proyectos que nos faltan. Entonces en la etapa 2 voy a copiar toda la tablita. Ahí tenemos la tablita. Vamos a eliminar estos valores y los sombreados también. Entonces ahora vemos, bueno, en el proyecto de celulares, si tengo 0 empleados, puedo asignar 0. Entonces esto me generaría una ganancia de 0. Y obviamente de la etapa previa, en este caso, déjenme corregirlo, vamos a... cambiar el... Ahí está. Entonces, si tengo 0 empleados y asigno 0, pues de la etapa previa también tengo que traer 0, ¿verdad? Entonces eso nos genera un 0. Si tengo un empleado, tengo la opción de no asignarlos al proyecto de celulares, lo que me generaría ganancia de 0. Y eso implicaría de que tengo que asignar 1 de la etapa previa, es decir, de cable. En este caso, el F3 de 1 tiene un máximo de 5. Vamos a colocar 5. O tengo la opción de, teniendo un empleado, pues asignarlo al proyecto de celulares. Esto me va a generar una ganancia de 6. Y de la etapa previa voy a traer el máximo con 0. En este caso, el máximo con 0 ya sabemos que es 0. Y ahí tenemos. Entonces, lo mejor en este caso... creo que no era este el color. Quizás es este. Bueno. Aquí vamos viendo las opciones de dónde salen los máximos. En caso de tener 2 empleados, puedo no asignar empleado, que me va a generar ganancia de 0. Si no asigno, tengo que traer esos 2 empleados de la etapa previa. El F3 de 2 me genera una ganancia de 9. Ahora, si asigno un empleado para el proyecto de celulares, eso me va a generar una ganancia de 6 y tendría que traer un empleado de la etapa previa. F3 de 1 me genera una ganancia de 5. Y también puedo asignar los 2 empleados al proyecto de celulares, me va a generar una ganancia de 8 y no tendría empleados de la etapa previa. Esto sería un 0. Ahí nos dice que el máximo es 11 y viene dado por la suma de 6 y 5. O sea que si tengo 2 empleados, lo mejor sería asignar 1 en el proyecto de celulares y tener una asignación de 1 de la etapa previa. ¿Qué significa tener una asignación de 1 en la etapa previa? Vamos a la etapa previa y vemos en la asignación de 1 nos dice que asignamos 1 al proyecto de cable y ninguno al de telefonía fija.
Ahora, si tengo 3 empleados disponibles, puedo no asignar, asignar 1, asignar 2 o asignar 3 con una ganancia de 10. Si asigno 0, de la etapa previa debería de asignar 3, que me genera una ganancia de 12. Si asigno 1 de la etapa previa, debería de asignar 2 con una ganancia de 9. Si asigno 2 de la etapa previa, debería de asignar 1 con una ganancia de 5. Y si asigno los 3 en el proyecto de celulares, de la etapa previa no debería de asignar. Y eso me genera un máximo de 15 que viene dado por 6 más 9. Entonces, en este caso estamos viendo que si tengo 3 empleados, debo de asignar 1 al proyecto de celulares y F3 de 2 me dice que debo de asignar los 2 empleados al proyecto de cable y ninguno al de telefonía fija. Ahora, si tengo 4 empleados, puedo no asignar, asignar 1 con ganancia de 6, asignar 2 con ganancia de 8, asignar 3 con ganancia de 10 y asignar 4 con ganancia de 11. Si asigno ninguno al proyecto de celulares, los 4 tienen que haber sido asignados en la etapa previa, lo que nos genera una ganancia de 17. Si asigno 1 al proyecto de celulares, debo de haber asignado 3 en la etapa previa. Si asigno 2 en el proyecto de celulares, tengo que haber asignado 2 en la etapa previa, que sería 9. Si asigno 3 en el proyecto de celulares, tengo que haber asignado 1 en la etapa previa. Y si asigno los 4 al proyecto de celulares, pues no asigno nada en las etapas previas. Y entonces esto nos da un máximo de 18, que viene dado por 6 más 12. Sí. Ahora, si tengo los 5 empleados disponibles en el proyecto de celulares, pues puedo no asignar con ganancia de 0, asignar 1 con ganancia de 6, asignar 2 con ganancia de 8, 3 con ganancia de 10, 4 con ganancia de 11 y 5 con ganancia de 12. Si no asigno para el proyecto de celulares, puedo asignar los 5 en las etapas previas, lo que me generaría una ganancia de 21. Si asigno 1, debo de asignar 4 en etapas previas con una ganancia de 17. Y en correspondencia tendríamos 12, 9, 5 y 0. Ahí nos dice que el máximo es 23. Ese 23 viene de 6 más 17, 23. Luego tenemos 8 y 12 son 20, 10 y 9 son 19, 11 y 5, 16, 12 y 0, 2. 21 y 0, 21. ¿Ok? Entonces ahí están nuestros mejores valores en la etapa de celulares. ¿Hay preguntas? Ok. Entonces seguimos. La siguiente etapa ya sería el proyecto Internet. Aquí sí, ya no vamos a considerar el tener 0 empleados, 1 empleado, 2 empleados, porque ya tenemos certeza de que hemos asignado empleados en las etapas previas. Aquí solo vamos a evaluar el caso de tener 3 empleados. Voy a copiar toda la tabla, pero luego la voy a recortar. A ver, no voy a considerar 0 empleados porque no es el caso. Tengo 5 empleados. Entonces no voy a considerar 1 ni voy a considerar 2. Voy a eliminar acá. A ver,
Sí voy a considerar 3 empleados porque en el enunciado nos dicen que de repente podemos necesitar cubrir 2 plazas, dice. Entonces, si cubro 2 plazas, solo tengo 3 empleados disponibles para proyectos. Entonces, tocará evaluar con 3 empleados disponibles. 4 empleados, no tenemos un escenario de ese tipo, así que también lo vamos a eliminar. Y 5 empleados, que sería el caso ideal, que no tengamos que cubrir las plazas. Voy a eliminar estos valores. Y entonces evaluamos. Si tengo 3 empleados, puedo no asignar a el proyecto de internet. Entonces, y si no asigno, la ganancia es 0. Puedo asignar 1 al proyecto de internet y eso me generaría una ganancia de 4. Puedo asignar 2 con una ganancia de 7 y puedo asignar 3 con una ganancia de 9. Si asigno 0 empleados, quiere decir que de la etapa previa yo debo de traer, aquí estos son F2, déjenme los cambio. Y esto sería nuestro F1. Ok, entonces si tengo 3 empleados y no asigno al proyecto de internet, estos 3 empleados tienen que venir de la etapa previa. Entonces vamos a ir a buscar F2 de 3. F2 de 3 es 15. Entonces aquí vamos a tener 15. Si asigno 1, pues tendría la opción de asignar 2 a la etapa previa, que nos va a dar 11. Uy. Si asigno 2 en la etapa de internet, tengo la opción de traer 1 de la etapa previa con ganancia de 6. Y si asigno los 3 al proyecto de internet, pues no tendría empleados de las etapas previas, lo que me generaría 0 de ganancia. Ahora, escuche por ahí el chat, veamos. Sí, con gusto, Catherine. Catherine dice que sí puedo explicar de nuevo porque solo 3 y 5. A ver, en el enunciado del problema, esto es solo por el enunciado del problema. Nos dice de que, sin embargo, dice, existe una alta probabilidad de no poder contar con los 5 empleados para los proyectos, dado que la empresa también necesita cubrir otras 2 plazas. Si no me dicen esto de que necesitan cubrir otras 2 plazas, en la última etapa yo solo tuve que haber analizado el estado 5, ¿sí? No hubiera analizado 0, 1, 2, 3, 4, sino que solamente 5 porque tengo certeza que voy a tener esos 5 empleados. Pero como me están diciendo que hay una probabilidad de que vayan a necesitar 2 empleados de esos 5 que están disponibles, entonces yo tengo que evaluar también la opción de, bueno, y si solo tengo 3 empleados, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces por eso es que evaluamos 3 y 5. Si no hubiera esa restricción, digamos, de que pueden utilizar esas 2 plazas, entonces yo en la etapa final solo hubiera evaluado 5, ¿sí? Porque aquí ya tengo certeza que evalué todos mis subproblemas anteriores bajo las condiciones de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en esta etapa ya necesito cubrir toda la capacidad y no ver más alternativas. No sé si me expliqué. De acuerdo, muchas gracias, Catherine. A ver, entonces tenemos acá la opción de 3 y ahora, si tenemos los 5 empleados, ¿qué va a suceder? Para el proyecto de internet, si no asigno, 0 de ganancia.
Si asigno 1, 4 de ganancia. Si asigno 2, 7 de ganancia. Si asigno 3, 9 de ganancia. Si asigno 4, 12 de ganancia. Y si asigno 5, 15 de ganancia. Si asigno ningún empleado en el proyecto de Internet, quiere decir que en las etapas previas tuve que haber asignado esos 5 empleados. En la etapa 2 nos dice que con los 5 empleados generaría una ganancia acumulada de 23. Si en el proyecto de Internet asigno un empleado, en la etapa previa yo ya tuve que haber asignado los 4. Entonces evaluamos para 4 y aquí esto me da 18. Si asigno 2 empleados, quiere decir que en la etapa previa tengo que haber asignado los 3. Y eso me genera 15 de ganancia. Si asigno 3 empleados, en la etapa previa yo tuve que haber asignado los 2. Entonces esto me da 11 de ganancia. Si asigno 4 empleados para el proyecto de Internet, en las etapas previas tuve que haber asignado 1. Eso me genera 6 de ganancia. Y finalmente, si asigno los 5 al proyecto de Internet, en las etapas previas yo no pude haber asignado, entonces esto sería 0. Ahora vemos que en el caso de tener 3 empleados, el máximo me da 15. ¿De dónde viene ese 15? Viene de 15 más 0. Tenemos 0 y 15. También puede ser de 4 y 11. 7 y 6 nos van a dar 13, 9 y 0 nos da 9. Entonces son esas dos opciones. Y en el caso de 5 empleados, el máximo nos da 23. Si vemos 0 y 23, esa es una opción. Luego 4 y 18 nos van a dar 22. 7 y 15 nos van a dar 22. 9 y 11 nos va a dar 20. 12 y 6 nos van a dar 18. Y 15 y 0 nos va a dar 0. Entonces ahí están donde están las soluciones óptimas. Ahora, si queremos plantear nuestra respuesta, entonces vamos a decir que, veamos, tenemos el proyecto de Internet, celulares, teníamos cable y telefonía. Y entonces si tenemos 3 empleados, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si tenemos 3 empleados, déjenme, voy a eliminar esto de aquí. De que se me olvide. A ver, entonces si tenemos 3 empleados, ¿qué es lo que va a suceder? Con 3 empleados me dice acá que tengo la opción de asignar 0 al proyecto de Internet y debería de traer 3 de la etapa previa. Entonces, vamos a colocar aquí un combinado. Tengo la opción de que sean 0 en este proyecto o también tengo la opción de que sea 1 de este proyecto, ¿sí? Luego tengo la opción, me dice F2 de 3 y F2 de 2. Si vamos a ver F2 de, en el caso de 3, me dice de que ese máximo viene de asignar 1 al proyecto de celulares y de asignar, veamos, en el caso de F2 de 2, tenemos también 1 en el proyecto de celulares. En el caso de F2 de 2, tenemos que ir a F3 de 1 y en el caso de F2 de 3, tenemos que ir a F3 de 2. F3 de 2, F3 de 1. En el caso de F3, déjenme ver antes de que me vaya a perder, vamos a evaluar con 0
Esto nos lleva a F2 de 3, que era F2 de 3, 1 aquí. Y luego vamos a F3 de 2. F3 de 2 nos dice que es 5, entonces tengo que asignar 1 a cable. No, F3 de 2 es este. Tengo que asignar los 2 en el proyecto de cable. Y 0 me dice en la etapa previa. Entonces ahí está la opción con 3 empleados. La otra opción sería 1 en internet, luego nos vamos a F2 de 2, F2 de 2 me dice que tengo que asignar 1 de celular y F3 de 1. F3 de 1 me dice 1 de cable y 0 de cable. Entonces aquí estaría la opción si tengo 3 empleados. Puedo hacer esa asignación. Ahora, si tengo 5 empleados, ¿qué va a suceder? Bueno, si tengo 5 empleados, me dice, si tengo 5, no asigne al proyecto de internet. Entonces, no vamos a asignar al proyecto de internet. Y veamos qué asignación tenemos en la etapa F2 con 5. F2 con 5 nos dice, asigne 1 al de celular y luego vaya a ver en F3 de 4. Entonces, 1 en el de celular y vemos F3 de 4. F3 de 4 me dice acá que debo asignar 1 al proyecto de cable e ir a ver F4 de 3, que obviamente estos serían 3 para el de telefonía fija y 1 para el de cable. Entonces 1 en cable y 3 en telefonía fija. Y si ven, la suma nos da 5. Entonces ahí tendríamos la asignación si llego a tener 5 empleados. Entonces esto es, si solamente tengo 3 empleados disponibles, esta sería la asignación. Si solamente tengo 5, esta sería la asignación. ¿Cuál es la ganancia que voy a obtener? En el caso de tener 3 empleados, aquí vemos que vamos a tener una ganancia de 15. Y en el caso de tener 5 empleados, nuestra ganancia va a ser de 23. Entonces, también el problema nos preguntaba, bueno, nos decía, determine la asignación ideal de empleados. Ahí está la asignación. Cuándo deba cubrir plazas y cuándo no. Calcule la ganancia que se deja de percibir por cubrir esas 2 plazas y no asignarlos a los proyectos. ¿Cuál es la ganancia que se deja de percibir? La diferencia entre eso. Entonces sería ganancia no percibida. Vamos a poner todo esto acá y va a ser igual a 23 menos los 15. Ahí está. Esto sería nuestra ganancia no percibida. Por ahí escuché una preguntita. Veamos. Dice, me perdí por 2. Podría repetirlo con gusto. Sí. A ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El primer escenario sería con 3 empleados. Si, digamos, tengo que cubrir esas 2 plazas, entonces, ¿qué pasa con 3 empleados? Hay 2 posibilidades que me van a generar el valor máximo de 15. Una viene de tener 0 empleados para internet y en las etapas anteriores haber asignado esos 3 empleados. Entonces eso nos da de ganancia 0 más 15, 15. O también tenemos la opción de asignar un empleado al proyecto de internet y haber asignado los restantes en las etapas previas. Si vemos la primera opción, en donde yo asigno 0 empleados al proyecto de internet, que sería este de acá, vamos a poner bueno, no, lo voy a ir coloreando acá. Este sería 0 empleados. Nos dice de que tengo que ir a ver F2 de 3. Al ver F2 de 3, vamos y buscamos F2 para 3, es esta de acá.
nos dice que en el proyecto, en la etapa de celulares, debo de asignar 1 para el proyecto de celulares. Y me manda a ver también, esto se conjuga con F3 de 2. Vamos a ver F3 de 2. Buscamos acá en F3 de 2. Y aquí nos dice que hemos asignado 2 empleados a cable. Y nos manda a buscar F4 de 0. Vamos a buscar en F4 de 0 y aquí nos dice que hemos asignado 0 empleados a telefonía fija. 0 en telefonía fija, 2 en cable, 1 en celulares y 0 en internet. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 0 en internet, 1 en celular, 2 en cable, 0 en telefonía fija. La otra opción, le vamos a poner aquí un color, veamos, azul. Tenemos asignar 1 al proyecto de internet, que es este de acá. Luego nos dice, vaya a ver F2 de 2. Buscamos en F2 de 2 y aquí tenemos que hay que asignar 1 a celular. Y nos manda a buscar F3 de 1. Buscamos en F3 de 1 y nos dice asigne 1 a cable y vaya a ver F4 de 0. Y F4 de 0, bueno, aquí ya está el de amarillito, vean, no lo puedo volver a colorear, pero sería este, que nos está diciendo 0 empleados en telefonía fija, 1 en cable, 1 en celular y 1 en internet, que es lo que tenemos acá. 1 en internet, 1 en celular, 1 en cable y 0 en telefonía fija. Ahora, si evalúo para el caso de 5 empleados, aquí vemos, dice, no asigne al proyecto de internet. Vamos a poner gris. Y vaya a ver F2 de 5. Vamos a ver F2 de 5. F2 de 5, que es esta de acá. Y nos dice, asigne 1 al proyecto de celular. Y vaya a ver F3 de 4. En F3 de 4, que es esta de acá, nos dice asigne 1 al de cable. Y vaya a ver F4 de 3. Vamos a ver a F4 de 3 y aquí nos dice asigne 3 al proyecto de telefonía fija. Entonces, telefonía fija 3, cable 1, celular 1, internet ninguno. Y entonces lo que tenemos aquí, internet ninguno, celular 1, cable 1, telefonía fija 3. Y esto nos va a generar esta ganancia que ya tenemos acá, 15 y 23. ¿Cuánto es lo que no percibimos por asignar 2 empleados a otras plazas y no a los proyectos? Pues la diferencia, ¿verdad? Si con los 5 empleados gano 23 y con 3 empleados solo gano 15, entonces no percibo $8 por dejar de tener esos 2 empleados. No sé si con eso queda claro. Ok, perfecto. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, muchas gracias, Fátima, Walter. Dice Oscar, ¿subirá guía de este tema? Sí, les voy a subir un par de ejercicios, pero igual les voy a indicar ahí las páginas en Taja y en Healer, en donde hay bastantes ejercicios. ¿Hay horario de consultas? Bueno, a mí me pueden contactar pues prácticamente que en cualquier horario hábil, por correo electrónico, por WhatsApp, por
Veamos qué más. Por esos dos medios, si requieren que tengamos una videoconferencia para solventar cualquier duda, porque de repente a veces hablado es más fácil de explicar, de repente a veces con correos o con mensajitos, es más fácil darse a entender. Entonces, si ustedes quieren, yo con gusto. Si no estoy dando clases, pues yo con gusto puedo habilitar una Meet en el momento para solventar dudas. Igual, bueno, además del correo y del WhatsApp, también pueden escribirme al aula virtual en cualquiera de los foros o de repente con mensaje de correo electrónico y pues ahí estoy disponible. Si en dado caso en el momento no pudiera atender, digamos, a un Google Meet, pues podríamos acordar una hora que sea conveniente para ambos y con gusto, pues, nos reunimos de esta forma. Yo sé que a veces de forma hablada y el contacto así mediante videoconferencia es más práctico que escribirlo por correo o por mensaje. Entonces nos quedamos hasta acá y nos estamos escuchando, leyendo en estos días. Que tengan feliz día. Gracias, gracias.